y nos diga cómo debemos opinar. Preferimos el melodrama que nos enseña el manejo de conflicto trillado y agresivo, ya sea en la telenovela o en el reality show. Aprendemos desde muy chicos a imitar comportamientos agresivos en la televisión y el cine, donde siempre gana el que más da, porque los padres así lo permitieron. Nos divertimos de jóvenes con las sandeces de los locutores de radio y sus bromas sexistas. Glorificamos la figura del malo en géneros musicales, el más que manda, el que más mujeres tiene, y lo convertimos en el modelo de la publicidad. El nuevo reportero del medio electrónico tiene poco tiempo para expresar su historia y poco trasfondo para contextualizar. El elemento de conflicto prevalece sobre el interés público o trascendencia. Si no entiendo lo que me dice, te pregunto de lo que dice al contrario y los pongo a pelear. Parece ser el método más eficaz para lograr titulares. La imagen agresiva prevalece sobre el contenido profundo y trascendente porque así nos gusta. Nuestra convivencia es agresiva y los medios lo reflejan, no lo imponen. Se lo permitimos con nuestro patrocinio. Los usamos como símbolo del comportamiento que socialmente es positivo y que no nos atrevemos a ejecutar. Dejamos al medio que dé por nosotros a quienes queremos dañar, sea al político, al infiel, al homosexual, al extranjero, al diferente. Es parte del estilo de convivencia social que hemos escogido como pueblo. Y esos medios no son y no deben ser nunca nuestra única fuente de información social. Si queremos unos medios diferentes, tenemos que ser una sociedad diferente. En los años 70 se popularizó una frase que decía: ¿y si dan una guerra y nadie viene? Enfatizaba la forma sencilla de que cada cual tiene opción, responsabilidad sobre lo que hace. Los medios como empresas y como institución social tienen una responsabilidad, no solo con ellos mismos, sino con el entorno en el que hacen negocios. En una época donde estos mismos medios han puesto de moda la responsabilidad social empresarial, sería bueno que sus dueños comenzaran a definir una política administrativa socialmente responsable, donde el contenido no solo sea el anzuelo para atraer audiencia, sino que sea un recurso para establecer reputación y prestigio, que no se conformen con ser los primeros, que se atrevan a ser los mejores. Pero los medios no pueden hacer eso solos, no son nada sin su audiencia, así que la responsabilidad tiene que ser compartida. Ellos ponen la mesa y nosotros el banquete, ellos el espacio y nosotros el contenido, ellos el canal y nosotros el mensaje. Los medios no son los villanos de esta historia, el villano es la dejadez y la irresponsabilidad de cada uno los que componemos esta sociedad. Muchas gracias. Un gusto estar aquí particularmente porque hace 7 años en esta sala colaboraba por primera vez con el Centro para la Libertad de Prensa en el esfuerzo Periodismo y Democracia, así que me da mucho gusto estar nuevamente aquí trabajando con este tema 7 años después. El equipo del Centro para la Libertad de Prensa me solicitó que en la noche de hoy tratara de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las repercusiones subjetivas que tiene, es decir, el impacto que tienen nosotros como sujetos, como personas, como ciudadanos, el tema de la violencia en los medios de comunicación. Y me encantó la expresión que utilizaba Vivian cuando decía: una cosa es lo que somos y otra lo que imaginamos ser, porque yo no sé si es mala maña de psicoanalista, pero a los psicoanalistas desde Freud tenemos la mala suerte de ser como que los aguafiestas. Cada vez que los seres humanos en distintos contextos tratamos de hablar de nosotros mismos demasiado bien, pues a los psicoanalistas nos toca recordar la pulsión de muerte, la capacidad de destrucción, y que a lo mejor, si bien tenemos una gran capacidad para crear y hacer las cosas de otro modo, también todos tenemos, utilizando el título de aquella película de Subiela, el lado oscuro del corazón, ¿no? Y yo creo que es bien importante a la hora de nosotros pensar la temática de los medios de comunicación que tengamos eso en cuenta, y es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes brevemente en esta intervención. Pero yo creo que para hacerlo es bien importante poner en contexto el momento, y comparto obviamente solo mi perspectiva,
el momento que se vive y que vivimos nosotros en relación con los medios de comunicación. La relación que nosotros podíamos tener hace 1 o 2 décadas con los medios de comunicación no es la misma que tenemos hoy. ¿Y cuáles son, yo creo, algunas de esas particularidades? Primero, si a lo mejor nunca fue cierto esa idea de que nosotros éramos objetos del emisor de mensajes, creo que en nuestros tiempos esa relación, esa concepción de nosotros como meros clientes, consumidores o espectadores pasivos de mensajes, la debemos descartar. Realmente, hoy por hoy, con el recurso del zapping de nuestros controles remotos, con la posibilidad de navegar en la internet y movernos en la lógica del hipervínculo de aquí para allá y más allá, la posibilidad de cambiar estaciones y movernos con facilidad, hace que realmente la sumisión a la oferta o la pasividad frente a la oferta haya que ponerle un signo de interrogación. Tenemos un rol ahí mucho más activo con aquello que podemos consumir en los medios de comunicación. Omar Rincón, un comunicólogo colombiano, dice que vivimos los tiempos de la audiovisualidad. Es decir, que hay que pensar hoy los medios de comunicación en el contexto de los chats que nuestros adolescentes están haciendo tan famosos, de los blogs que los medios de comunicación están insertando en todas sus páginas web, de los reality shows de los que Vivian ya nos hablaba, y de los talk shows que parecen estar tomando todo el tiempo de la radio en Puerto Rico y en otros lugares. Yo creo que el elemento fundamental que quiero compartir con ustedes es que toda esa audiovisualidad hace que los espectadores en nuestros tiempos en los medios de comunicación entren a escena y que eso nos lleve a entender y a pensar que hoy por hoy tal vez las identidades sociales se construyen de una manera distinta a cómo se construían en otros tiempos, que tal vez hoy tenemos que pensar que si salgo en la televisión, que si escribo en los blogs del periódico, que si hablo y participo del programa de la radio, es entonces que existo. Es decir, que la existencia de la gente se define por la presencia, la participación en los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto? Con identidad propia o prestada, con el nombre propio o el que inventamos, participamos y pasamos a existir. Somos en la medida en que estamos presentes en los medios de comunicación. Sobre ese contexto yo creo que es importante, y aquí es que meto un poco la perspectiva malamañosa psicoanalítica, de qué es el sujeto, quién es ese sujeto del que nosotros estamos hablando. ¿Quiénes somos nosotros? Así como tal vez, y repito lo que decía Vivian, como sociedad una cosa es lo que somos y otra lo que imaginamos ser, creo que como personas, como seres humanos, a veces pensamos sobre nosotros mismos, no sobre el otro. Al otro le asignamos las patologías y al otro le asignamos todo lo malo. Pero a nosotros mismos siempre nos asignamos tal vez la parte positiva, la parte sana, la parte homeostática, todo perfecto. Sin embargo, José Antonio Marina, un pedagogo español, tiene una frase en uno de sus libros que a mí me parece que sintetiza el argumento que aquí yo les quiero compartir. Dice José Antonio Marina que no nos olvidemos nunca que el ser humano es capaz de hacer música de cámara, pero también de hacer la cámara de gas. Es decir, en nosotros existe tanto la capacidad para crear como la capacidad para destruir. Con mis estudiantes tengo más tiempo que aquí para compartirlo, pero hay una diferencia fundamental, al menos desde la perspectiva psicoanalítica que entendemos entre los seres humanos y el resto de los animales. A diferencia del resto de los animales que tienen organismos y para quienes la energía toda es utilizada para las funciones orgánicas, los seres humanos tenemos cuerpos y en nuestros cuerpos hay un exceso de energía. De repente a esta hora no estamos muy seguros de esa idea porque estamos agotados, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que cada uno de ustedes y yo tenemos en nuestros cuerpos más energía de las que las funciones orgánicas necesitan. Eso, y no me da tiempo para explicarlo, es fruto del hecho de que somos seres de lenguaje. ¿Ah? Pero ¿por qué traigo esto? Porque ese exceso que nos habita, que en psicoanálisis entendemos como la pulsión, nos obliga a enfrentarnos a un dilema ético cotidiana y permanentemente. ¿Qué hacemos con el exceso que nos habita? O utilizamos eso para crear, o utilizamos ese exceso para destruirnos a nosotros mismos o destruir a los otros.
Y yo creo que en ese sentido, pensar el tema de la violencia en los medios de comunicación es tratar de pensar un poco cómo nosotros, en tanto sujetos habitados por el exceso, en tanto sujetos capaces tanto de crear como de destruir, cómo nosotros nos relacionamos con esos medios de comunicación. Y creo que efectivamente sería increíblemente simplista plantear que somos, como a veces nos gusta, las víctimas de medios de comunicación que promueven la violencia, sino, por lo menos, creo que lo que somos es cómplices de un proceso donde nosotros, a través de los medios de comunicación, damos rienda suelta a distintas modalidades de goce, a distintas formas a través de las cuales nosotros hacemos uso de esa violencia que nos habita y no necesariamente de manera saludable. Y voy rápidamente sobre varios ejemplos que encontramos en los medios de comunicación de esas modalidades de goce. Primero, el goce de la queja. Nos encanta servirnos de los medios de comunicación para quejarnos. Y fíjense que la lógica de la queja es una lógica estructural muy sencilla. Me quejo posicionándome en el lugar de víctima, por lo tanto hay alguien que me persigue o me hace daño, y espero que haya alguien que me rescate o me salve. Y el riesgo de esa modalidad de goce es que es otro el que me va a salvar, no soy yo mismo quien me voy a hacer a cargo de transformar mis condiciones de vida. Segundo, el goce de la sangre, tal cual si estuviéramos en el tapón. Todos nos hemos quejado de los tapones espantosos que a veces nos toca coger, y cuando llegamos a descubrir la razón del tapón, es que hay un accidente, pequeño o grande, pero después de quejarse por 30 minutos, cuando llega tu cuarto de hora para estar frente al tapón, reduces la velocidad a ver si hay sangre. Y en los medios de comunicación también se da muchas veces esa relación para consumir ese pequeño instante de la violencia y de la agresión, tal cual como el goce de la sangre. El goce de lo que Rubén Ríos Ávila, un crítico literario, llamaba hace unos años la pornografía de la muerte. Gozar de ver cómo los medios de comunicación reproducen estas escenas de violencia, estos relatos, estas imágenes. ¿Cuántas veces los canales de televisión transmitieron el asesinato del ciudadano en Punta Santiago? ¿Cuántas veces los medios de comunicación transmitieron el asesinato de Saddam Hussein? Es decir, ¿tenía una función noticiosa o era que estábamos nutriendo una modalidad de goce de la que todos como espectadores, si nos manteníamos frente al televisor, participábamos? El goce de la destrucción simbólica del otro. Con Salvador hablamos ahora de la radio fundamentalista. Cómo se destituye en el espacio de todo tipo de emisora radial simbólicamente al otro, desde el lugar que te permite estar frente al micrófono o desde el teléfono, atacando al otro y descartando, destituyéndolo de su lugar de sujeto y de dignidad. El goce de atacar al mensajero. Una de las cosas que más me sorprendió a mí, creo que a muchas personas, es ver cómo en los espacios que el Nuevo Día abrió a través de los blogs, la gente, en vez de comentar las noticias, se iba creando esta pequeña cultura entre las personas, todos con nombres que no son los de ellos, pero todos se conocen entre sí, y no importaba lo que la gente dijera, de lo que se trataba era de atacarse unos a otros en función de lo que no estaban diciendo, que ya unos y otros se abrogaban el derecho de decir que sabían que eran, ¿no? La otra, el goce de dar rienda suelta a los prejuicios de todo tipo. Yo creo que basta con escuchar a Ojeda para ver cómo, y digo ese como un ejemplo, pero son muchísimos más, cómo la radio pareciera autorizar el poder dar rienda suelta a la xenofobia, a la homofobia, a todo tipo de prejuicio a través de los medios de comunicación. El goce de insultar al mantenedor radial o al periodista, es decir, estar un buen rato en el teléfono esperando para que cuando finalmente vayas al aire le puedas decir a Rubén Sánchez o a Ojeda o a Inés Quiles o a quien sea lo que piensas sobre él o sobre ella. El goce de llamar para ser insultado por el mantenedor de radio o por el periodista. El goce de dar rienda suelta a mi lado oscuro, sirviéndome de otro nombre, de otra identidad, que es un fenómeno que se está dando mucho. Vean cómo se manejan los adolescentes hoy en Facebook y todo ese tipo de espacio de networking social, para que ustedes vean que todo el mundo está operando con esta multiplicidad de identidades y cómo eso sirve para, desde otra representación, desde otra identidad, dar rienda suelta a aquello que en la escena social del intercambio no te atreves a presentar. El goce de meter el dedo en la herida de las víctimas. No sé por qué, por ejemplo,
A Margarita Ponte siempre se le ocurre preguntarle a la gente en las noticias, cuando la persona acaba de tener una tragedia familiar, ¿cómo se siente? O sea, es que no podemos imaginar cómo se siente y es necesario preguntárselo en ese momento. El goce de ser testigo, consumidor y repetidor del ataque, de la burla, de la agresión verbal, de las insinuaciones. Y el goce voyerista y exhibicionista de lo que podríamos empezar a llamar nuevas modalidades de lucha libre, aunque sea verbal, aunque sea oral. Es decir, lo que hace 10, 20 años era exclusivamente la lucha libre a través de la televisión, es hoy tal vez el intercambio, el espacio de la polémica en la radio, en la televisión y en la prensa escrita. ¿Es posible lograr un poco desde esto que les presento que los medios dejen de ser espacios para agredir? Parcialmente sí, pero yo creo que así como no es posible nunca lograr dejar de ser los seres humanos que somos, los espacios e instituciones sociales que creamos tampoco nunca van a dejar de ser eso que nosotros somos capaces de crear con nuestras luces y nuestras sombras. Pero entiendo que sí los medios de comunicación tienen la capacidad de poner límites. Yo no me iría por el lado de los límites legales, yo no me iría por el lado de coartar o limitar la libertad de expresión o la libertad de prensa, yo me iría por el lado de los límites simbólicos, que sean particulares para cada medio de comunicación, para cada espacio. Y cuando hablamos de límites simbólicos se trata de poner sobre la mesa qué para nosotros es importante, qué valores queremos respetar y sobre qué principios decididos autónomamente queremos regirnos. Pero antes de hablar de cuáles yo creo que pueden ser los retos o las responsabilidades de los medios de comunicación, me parece que sería equivocado pensar que esto se trata únicamente de responsabilidad de los medios. Y al menos hay 3 instancias de responsabilidad si nosotros queremos movernos de tener medios exclusivamente o mayoritariamente destinados a la violencia, a la agresión, y convertir los medios en espacios para la convivencia. Y creo que la primera es nuestra responsabilidad individual, es decir, el rol de cada uno de nosotros en nuestra particularidad, en nuestra subjetividad. Segundo, el rol de las instituciones sociales. Y si alguno de ustedes leyó lo que yo escribí en el Nuevo Día a comienzos de la semana pasada, en verdad no tenemos muchas y están medias frágiles todas. Así que es un momento donde lo que se trata es de realmente lograr reconstruir con nuevos valores, con nuevos lazos y espacios de confianza, nuevas instituciones sociales más sólidas, con otra ética que opere para que realmente podamos volver a confiar en ella. Y por supuesto una tercera instancia de responsabilidad, que es la de los medios de comunicación. Lanzo algunas ideas, algunas sugerencias, pero por supuesto con el ánimo de que podamos conversarlo. Cada uno de nosotros, ¿cómo podemos hacernos responsables para lograr asumir de alguna manera ese proyecto de hacer de los medios de comunicación un espacio más para la convivencia que para la violencia? Primero, cómo cada uno de nosotros asume esa elección ética cotidiana de hacer frente al exceso de energía que nos habita. Cómo nosotros vamos a responder día a día, en el tapón, en la radio, en nuestros espacios de convivencia cotidiana, a la violencia que recibimos. Es decir, somos capaces de responder de otra manera, tenemos la posibilidad de modelarle a otro otras modalidades de convivencia y pensar, por supuesto, también que tenemos compatriotas y ciudadanos para quienes tenemos que preguntarnos si existen o no las herramientas simbólicas para ese tipo de elección ética. Y si no las hay, cómo nosotros como colectivo podemos ayudar a crearlas, a producirlas, ¿no? Es el reto no de contener ni de reprimir la violencia y el exceso que nos habita. Yo pienso que en verdad es una ruta equivocada, porque ¿se acuerdan aquellos muñequitos que veíamos de chiquitos que trataban de poner el dedito cuando el dique se rompía y empezaba a botar agua y el agua empezaba a salir por el otro lado? La pulsión nos habita y va a encontrar por dónde salir. Y si tratamos de ataponarla, de contenerla, por donde va a salir no va a ser precisamente nada beneficioso. Así que vamos a poner la violencia a trabajar, vamos a tratar de utilizar ese exceso por ejes o carriles que pueda ser más efectivo. Del lado de las instituciones sociales, me parece que por supuesto que se trata de asumir con más valentía, con más decisión, el reto de educar para la convivencia, de promover y modelar prácticas saludables de relación social, pero ahí, y un poco en sintonía, bastante en sintonía con lo que decía Vivian, no se trata de decirle a otra gente cuáles son los valores que deben guiar la convivencia, sino de que se trata que podamos articular esos nuevos valores para convivir
y espacios como los foros ciudadanos que se han estado dando me parecen fundamentales para que podamos empezar a concertar y ponernos de acuerdo respecto a cuáles deben ser esos valores a través de los cuales o con los cuales debemos convivir. El reto, como decía, de poner límites simbólicos a las transgresiones. Yo creo que vivimos en un momento en la historia de este país donde todo el mundo se piensa por encima de la ley. Es decir, no quiero decir no todo el mundo, sino que en todas las instancias jerárquicas del país tenemos personas que se piensan por encima de la ley. No creo que se trate únicamente de que tenemos policías que se piensan como que a ellos la ley no la aplica. Tenemos gobernantes y exgobernantes que piensan que a ellos tampoco la ley les aplica. Yo creo que el principio de que todos debemos estar sometidos a la ley que hemos sancionado, a la ley que regula y organiza nuestra convivencia, es el principio básico para poder organizar una convivencia de otro orden. Y el reto, por supuesto, de crear nuevos espacios de confianza y reciprocidad, que los que tenemos están muy frágiles, y dar rienda suelta a ese exceso que nos habita. Creo que la comunidad, las instituciones sociales, las iglesias, los grupos, todas las instancias de convivencia tienen que reconocer que tiene que haber outlets, espacios, válvulas de escape para hacer de eso que tenemos dentro de nosotros fuentes de creatividad, ¿no? Y los medios de comunicación, por supuesto, que también tienen una responsabilidad. Me parece que se trata de pensarse como empresas socialmente responsables, ya se mencionaba esto, y pensarse como empresas socialmente responsables significa que es conciliar la meta de la rentabilidad con unos principios organizadores de su gestión organizacional en tanto ciudadanos corporativos. Yo no creo que sea el Estado el que le deba, desde mi perspectiva, el que le deba poner unos límites por igual a todos los medios. Yo creo que es mucho más efectivo si cada medio decide establecer cuáles son mis valores como empresa y publicarlos en su página web y decir, en función de estos valores, nosotros operamos. ¿Ah? Y todas las personas que toman el micrófono, escriben en las páginas del periódico de ese medio de comunicación, tienen que dejarse guiar, tienen que ser coherentes con esos valores que la empresa, la organización está promoviendo. Y en las buenas prácticas de responsabilidad social no es la gerencia sola quien decide esos valores, es un proceso con participación de todo el equipo de trabajo que compone esa organización. Es decir, van a estar los medios de comunicación dispuestos a compartir esos principios y a exigir de todos los que allí trabajan en esa organización fidelidad a esos principios organizadores. Yo creo que ese es un reto. Creo que también está el reto para la radio de trascender la mera acumulación de llamadas como constatación de audiencia para abrir espacio al diálogo y al intercambio. Es decir, la ciudadanía está llamando a la radio, pero los mantenedores de radio, los analistas, cuando escuchan para descartar. Y la mayoría de los casos desafortunadamente no escuchan, los insultan, les tiran el teléfono. Entonces se hace evidente que lo que están simplemente es mostrándole a sus anunciantes que tienen mucha gente oyendo la radio y que además está llamando. Ahí hay un potencial inmenso realmente para que las personas que son mantenedores o periodistas en la radio puedan dialogar y crear condiciones para la interrogación entre nuestros ciudadanos, ¿no? El reto de animar los intercambios entre los lectores de los periódicos en los blogs. ¿Ah? Cuando digo animar, se trata de, y si en vez de plantearnos, por ejemplo, como lo hace el Nuevo Día, de tener ahí a los ciudadanos reaccionando a las noticias sin más, pensar en una figura que cumple un rol, como en los foros comunitarios, de facilitación, que anime esa conversación y trate, no de poner límites, sino con sus exhortaciones incentivar a que la conversación tome otro rumbo, ¿ah? No por el lado del ataque, sino por el lado de la discusión del asunto en cuestión, de la noticia y lo que se está trabajando. Y el reto, por supuesto, de trascender la falacia de que eso es lo que vende y abrirse a innovar con una oferta que cree otro tipo de demandas ciudadanas. Yo creo que es mercadeo 101 que las demandas se crean, no existen. Y puede haber un compromiso de los medios de comunicación para crear demandas de medios y de oferta mediática que sea consona con una cultura de convivencia. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Es fascinante escuchar las miradas de los compañeros, los colegas de la academia, profesores sobre los medios. Y algunas veces pues yo me tenía ganas como de seguir hundiendo en la silla. Alguien me salvó y dijo que no éramos villanos, así que por lo menos me sentí un poco más aliviado. Pero realmente las miradas del exterior son enriquecedoras, por lo menos para mí como responsable y director del medio.
porque ofrecen visiones distintas, visiones alternas, cosas que uno aprende mucho. Y muchos de los códigos que los compañeros señalaron de una manera constructiva son códigos que para muchos al interior de los medios, y no estoy hablando necesariamente del Nuevo Día, pero en conversaciones que tengo con colegas son ciegos, son cosas que se dan por sentado y miradas como estas pues solamente lo que hacen es enriquecer por lo menos la mirada que uno tiene sobre su propio medio. Yo les voy a ofrecer una reacción, un análisis más bien noticioso de la violencia. Yo me centré más bien en la parte noticiosa, no tanto en la parte comercial, pero obviamente pues hablaremos de eso más adelante. Y les empiezo con una anécdota. Un domingo reciente en la tarde, pocos minutos de yo irme a trotar o a yoguear, el subdirector del Nuevo Día, Héctor Peña, me llama al celular y me dice: tenemos un video de un policía disparándole a un ciudadano en el suelo. No puede ser. ¿De dónde viene el video?, le pregunté. Provino de un testigo. Univisión lo va a tirar al aire, me contestó. ¿Se ve claramente el momento de la muerte?, le pregunté. Es indignante, fue la respuesta de Peña en un tono mucho más grave de lo usual. Tenía yo que tomar dos decisiones urgentes en ese momento, una más inmediata que la otra. La más urgente: colgar o no el video en elnuevodía.com. Acordamos de que sí, pero no sin antes avisarle al usuario del contenido violento del mismo. La otra fue más difícil. ¿Qué imagen publicar en la portada del Nuevo Día? Sabía que podíamos publicar la imagen del policía disparando al hombre en el suelo porque podíamos reproducirla del video. Mas, ¿era necesario mostrar el momento en toda su crudeza? ¿No constituiría ello un descarado acto de lucro y de explotación de la muerte de un ser humano? ¿Acaso las imágenes difundidas ya